La astrología es símbolo, es imagen, es mitología. La astrología es la comunión entre los astros del cielo y la tierra. No es ciencia, pero es la madre de todas las ciencias. La astrología es cultura, arte, política. La astrología es psicológica, humanista, espiritual. En la astrología no se cree o se deja de creer. La astrología se vive, se experimenta, se construye y se amplifica. La astrología es un lenguaje y como todo lenguaje sirve para interpretar y analizar la realidad, crear y recrear sentido. Pero no es cualquier lenguaje. La astrología es el lenguaje del alma, de los símbolos milenarios, de los dioses primigenios, y por eso nos sirve para estar presentes en el ritual de la vida. Bienvenidos y bienvenidas a Mercurio Retro, el podcast de astrología, tarot y lenguajes simbólicos. Soy Héctor Ramallo y en este episodio vamos a hablar de los aspectos sombríos de los arquetipos zodiacales. La sombra que pueden manifestar los diferentes signos derivados de la imagen que los representa. ¿Qué es la sombra para la psicología junguiana, sobre todo, ¿no? Hay que diferenciar a veces de la psicología freudiana, que habla de un inconsciente personal, y ese inconsciente personal la psicología junguiana, la psicología analítica lo llama sombra. Y en esa sombra, que es a veces individual, que está lo reprimido, que está lo que queremos ocultar, lo que no queremos mostrar, y también mucho que se guarda ahí inconscientemente en nuestra primera infancia, por temor, por miedos, por condicionamientos. Bueno, eso va elaborando sombra, una necesaria sombra, que garantiza siempre en esa primera instancia elaborar sombra nuestra seguridad, nuestra supervivencia, nuestra sobrevivencia. Y así como en la sombra guardamos esos aspectos que por ahí no son moral o éticamente aceptados, sabemos que también en la sombra habitan tesoros, ¿no? Aquellas cualidades, talentos, aspectos nuestros que no dimos luz por temor, por miedo al rechazo de la familia, de la sociedad, de la cultura, porque hay cosas que podrían ser válidas o no, moral o éticamente aceptadas o no, y eso no tiene nada que ver por ahí después con el desarrollo de nuestra vida, donde podemos retomar, volver a conectar con aquello que fue puesto en la sombra para darle luz. Entonces tenemos allí talentos, aspectos, posibilidades de desarrollo enriquecedores para la conciencia, para la experiencia, para quienes somos, y que sin querer o queriendo hemos puesto en la sombra por miedo. Igualmente siempre conectar con la sombra, más allá de que en la sombra no solo está lo malo, sino lo bueno, y más allá de que rescatar aquello bueno, aquellos potenciales, aquellos talentos, aquello que hemos reprimido, excluido en la sombra, y le podemos dar luz, que a veces es muy necesario, y por más que eso sea auspicioso, sea un talento, sea un don, sea un potencial, sea un aspecto altamente positivo, siempre ir a la sombra es un desafío, siempre es un trabajo interior que pone en juego, ¿no?, nuestra conciencia, pone en juego nuestra identidad, con lo cual siempre es un acto a veces que da mucho miedo, que trae crisis, lo sentimos como un acto temerario y a la vez necesario. De ahí viene también la temeridad. Es como inevitable a veces ir al rescate de esas luces que tenemos en la sombra, pero no deja de ser la sombra, ¿no? Con lo cual implica sortear barreras, muros, desafíos que están muy enquistados en nuestro inconsciente porque, bueno, nuestra conciencia se pone al resguardo, ¿no? Si aquello fue excluido alguna vez, por algo es, de una memoria psíquica de que abrir eso implica un desafío. Pero bueno, vamos a eso en términos generales, ¿no? Después la sombra, obviamente, tenemos sombra, esta sombra individual, tenemos la sombra familiar, la sombra social,
colectiva. Hay muchos aspectos y tintes de la sombra y la astrología también, ¿no? Podemos ver claramente, si vemos los signos como potencias arquetípicas, esos arquetipos también tienen su luminosidad, su potencia creativa y también tiene su aspecto sombrío. ¿Qué quiere decir? Su aspecto sombrío, que es el aspecto involutivo, es el aspecto vampírico, es el aspecto que no permite la evolución. Es la cara realmente peligrosa del arquetipo, por esto, por involutivo, por no maduro, por regresivo, por retentivo. Así que bueno, vamos a ir rápidamente, ¿no? Viendo qué arquetipos representa cada signo y cuál sería la sombra de ese arquetipo. Vamos a arrancar con Libra. Vamos a hacer así bastante aleatoriamente. Vamos a arrancar con Libra, que es el amor al equilibrio, ¿no? Es el arquetipo del amante. Uno de los arquetipos fundantes de Libra es el arquetipo del amante. ¿Y cuál sería el aspecto negativo, la sombra de este arquetipo? Por ahí podríamos hablar de la histeria, uno de las sombras de este arquetipo, ¿no? En eso de construir siempre la construcción del deseo, ¿no? De ser deseado, y ese ser deseado no con un fin, sino un fin en sí mismo. Entonces ahí se produce la histeria. Otro de las sombras muy comunes en Libra, que Libra sabemos es la balanza, es el amor al equilibrio, como decíamos, es la sobreadaptación, es la constante búsqueda de ese equilibrio, de sostener la armonía, que eso se vuelve, una persona se puede volver sobreadaptativa, ¿no? Evita así todo el tiempo el conflicto, con lo cual va generando también mucha sombra. La persona termina cediendo al otro, a los otros, para mantener, en esto de evitar el conflicto, la disputa del deseo, ¿no? Me adapto al deseo del otro, suprimo mi deseo, y eso a veces que se usa, es mucha energía, ¿no? Utilizada de querer compensar, sobreadaptarse, eso va generando mucha sombra, en ese sentido de la persona, sobre todo cuando aparece este arquetipo muy libriano, en su parte oscura, en su parte sombría, es la sobreadaptación. Si estoy finalmente haciendo, o estoy en el lugar, o estoy en este tiempo que uno no elige. No elegí estar acá, no elijo esto que está sucediendo, no elijo esta situación, pero para no entrar en conflicto me adapto. Bueno, eso es una de las sombras de Libra, por ejemplo. Bueno, es esta sobreadaptación. Vamos a la sombra bastante también significativa y poderosa de Capricornio. Capricornio es el arquetipo del anciano sabio. El arquetipo también de líder. Capricornio tiene que ver con la profesión, con nuestro estatus, con nuestro lugar en el mundo, con la soberanía de ese yo maduro, individual, de las formas muy claras de lograr sus metas, la estructuración de esas metas, una forma de hacer que tiene que ver con la ley, con lo correcto, con lo que se sostiene en el tiempo, que da mucha seguridad, que da mucha estructura, da mucha sustancia. Y la sombra de este aspecto capricorniano es el tirano. O sea, a esa forma, a esa estructura, a ese logro, a esa sustancia lograda, mantenida y sostenida, es inamovible, ¿no? No deja entrar nada nuevo. Entonces todo se hace como yo lo hice, como yo lo digo y como se debe hacer, y eso es ley. La ley tiene que ver con Capricornio también. Eso es ley, eso es lo que va a traer orden, y esa repetición es lo que va a seguir sosteniendo la estructura. Ante esta actitud, la sombra que se despierta ahí es el tirano, ¿no? No hay nada nuevo
No hay otra forma, no hay otra cosa que pueda romper esa estructura. Y todo lo que amenace esas formas, esa mirada, esa perspectiva, esa estructura, es excluido, es rechazado, no se lo tiene en cuenta. Y ese es a veces uno de los pecados de Capricornio, ¿no? Una de las sombras de Capricornio es eso, no aceptar otras posturas, otras perspectivas, otras miradas, algo nuevo, ¿no? Cuando el anciano sabio, como arquetipo, se nutre de lo que surge, de la juventud, de lo nuevo, de lo que no estaba antes. ¿Mm? Y en ese aceptar eso nuevo se nutre, renueva esa estructura, no la deja fija. Sabemos que si algo queda fijo, se quiebra. Si algo queda muy estático, se queda, todo tiene movimiento. Eso es lo que tiene que entender evolutivamente Capricornio, que esa estructura debe ser elástica. Bien, vamos a la sombra de Leo. ¿Cuál es el arquetipo de Leo? El arquetipo del gobernante, el arquetipo también del líder, ¿no? Es un signo que tiene que ver con la creatividad, con los talentos, con los proyectos conscientes, con la expresión de ser, con la felicidad de expresarnos. Y la sombra de Leo, a veces, muchas veces, como es un signo de fuego, es la hiperactividad, la sobreexpresión, la sobreactuación. A veces la necesidad de, en ese expresarse, en ese mostrarse, en esa necesidad de estar en el centro de la escena, los pone a veces en ridículo, ¿no? La necesidad de ser visto, esa es la sombra a veces de Leo, ¿no? Construir esa expresión como una necesidad de aprobación sí o sí, me tienen que ver sí o sí, hago cualquier cosa, termino haciendo cualquier cosa para que me vean, y el que hace cualquier cosa para que lo vean termina siendo objeto de burla, objeto de bullying, termina siendo el ridículo. Entonces, bueno, a veces la sombra de Leo se manifiesta en esta hiperexpresión, hiperactividad, todo el tiempo movimiento, todo el tiempo haciendo, todo el tiempo querer demostrar lo que yo sé o lo que yo también puedo. Vamos a la sombra de Piscis, quizás es uno de los más complejos también para trabajar. El arquetipo de Piscis es el mártir, ¿no? El protector, el sanador, el gran terapeuta, el gurú. Es ponernos en sacrificio y dar al que necesita, ¿no? Esa facilidad que tiene Piscis de conectar con el excluido y el necesitado, y el darse. Y la sombra es el aspecto más sombrío del mártir, ¿no? Sacrificarse en pos de algo grande, algo mayor, y también termina olvidándose sus propias necesidades, ¿no? En ese darse, en ese entender las necesidades de los demás que tiene Piscis, en ese gesto amoroso hacia el otro, puede ser muy invasivo, puede ser muy violento, sin que el pisciano lo registre, porque todo lo hace desde el amor, y en nombre del amor transgrede límites, transgrede fronteras, al otro se puede sentir invadido, se puede sentir violentado. Y entonces, bueno, el límite es algo que siempre tiene que trabajar Piscis fuertemente. Vamos a la energía de Tauro. El arquetipo de Tauro es el arquetipo del inocente. Su fantasía, ¿no? Es que lo ideal puede tocar lo real. Y en esa ingenuidad, en esa inocencia, una buena inocencia, porque nos conecta siempre el aspecto positivo del inocente, es que nos conecta con la vida, con lo que la vida ofrece, con lo que la vida trae, el placer de los sentidos, valorar nuestros sentidos, nuestro cuerpo, nuestro físico, lo que nos alimenta, lo que nos seduce, en todos sentidos, corporal, intelectual, espiritualmente, ¿no? Como la vida está rica de estímulos que nos dan placer, y a la vez, en esa búsqueda de estímulo, en ese que todo llega, en eso de que todo está dado, Tauro peca de ingenuidad, de pereza, exceso de confianza. El arquetipo da la idea de un desarrollo y un crecimiento como todo será dado,
¿no? La vida misma se convierte en un garante de placer y satisfacción, y el pecado, la sombra, no es que está arraigado a este arquetipo desde el lado oscuro, es, bueno, la pereza, la constante espera, el no hacer, ¿no? El evitar el dolor, evitar el sacrificio, evitar el esfuerzo, porque no lo conozco, porque la vida siempre dispone, siempre da. ¿Mm? Entonces se transforma Tauro, de los aspectos sombríos que se generan y se derivan a partir de conectar fuertemente con este arquetipo, con el tonto, el ingenuo, el crédulo y el perezoso, y también el avaro, ¿no? Porque se aferra a lo que tiene. Por eso a veces se lo tilda también a veces de austero, para asegurarse siempre tener. Y en ese tener está asegurada mi placer y mi existencia segura. Tu arquetipo tiene su sombra para elaborar y están en diferentes grados y matices. No es que sea mala esa sombra, no son estrictamente malas, sino que son conductas que se derivan de la expresión del arquetipo, y estar atentos, ser conscientes de eso. La idea es que nos ayude a equilibrar, ¿no? Y conectar de manera sana y equilibrada con la potencia, con el grado de potencia justa y necesaria de lo que trae todo el arquetipo. Esa es la idea. Tenemos el arquetipo del buscador con Acuario, o el vagabundo, ¿no? Ir más allá del horizonte, transgredir fronteras, transgredir las leyes, ese gran rebelde. El pecado a veces de Acuario es el rebelde sin causa. La definición desde la diferencia, Acuario es la diferencia, pero en esa diferencia siempre tiene que haber algo creativo, algo afirmativo hacia la vida, y el gran pecado y la sombra a veces de Acuario es la diferenciación a partir del no. No soy eso, no soy aquello, no quiero etiquetas, no me quiero definir. Y en esa indefinición puede haber una negación a la responsabilidad, al contacto real con las cosas, al contacto real con el verdadero trabajo y sacrificio que hay que hacer a veces en la vida para lograr un desarrollo y una madurez superadora de aprendizaje. En esa natural búsqueda y conexión con el sentido de independencia y libertad que tiene Acuario, a veces los hace irresponsables afectivamente, ¿no? Muy demasiado desapegados. Esas serían como las sombras de Acuario. Tenemos a Géminis, otro signo de aire, que tenemos muchos arquetipos en Géminis, como todo lo geminiano que abre a muchas. Tenemos el arquetipo del trickster, el arquetipo del mago, el arquetipo del doble. Pero bueno, sin duda, acá lo mercurial fuerte de Géminis es el poder de la palabra, el poder creativo de la palabra, y obviamente la parte negativa es el poder destructivo de la palabra, ¿no? La manipulación de la información, el uso de la información, el uso de la manifestación, de lo que uno decreta, de lo que uno manifiesta, de lo que uno lleva y trae. Y ese puede ser el pecado, la sombra, ¿no? De Géminis, estar muy sujeto también a lo intelectual, a la palabra, a lo que se puede conceptuar, donde a veces, como sucede con aire, le cuesta la subjetividad, la emocionalidad, la empatía. Tenemos a Sagitario enfrente, que tenemos el arquetipo del bufón, un arquetipo que venimos viendo también en episodios anteriores, un arquetipo que está bien presente también en el presidente de Argentina, que el bufón en su aspecto positivo es la búsqueda de verdad, el goce de la vida, el sentido, ¿no? A través de la sabiduría, del conocimiento, ¿no? En esa máscara que usa el bufón, habilitado a decir grandes verdades, como dice Jung, ¿no? El bufón en realidad es el único que usa máscara, pero que no se siente condicionado por ella, ¿no? Sino que a través de esa máscara es el que dice las verdades que nadie quiere decir. Y en su aspecto negativo sabemos que es el negador, ¿no? Ese que escupe la verdad sin complacencia, sin empatía, sin compasión. Es caótico, es disruptivo, trae sentencias como grandes verdades que solo sirven para justificar. Es el humor y el chiste desubicado, es la broma desubicada, hiriente.
es el bullying, es el no hacerse cargo. Y yo utilizo la risa, el chiste, el humor, la negación como medio de abordar la realidad. Ese es uno de los aspectos por ahí negativos más potentes de Sagitario. La negación, también la excesiva confianza. El excesivo, a veces también, ese sabelo todo, ¿no? El tener siempre una justificación. Algo que también puede pasar con Virgo. Ya vamos a ir a Virgo. Vamos a Cáncer, que es el arquetipo materno, ¿no? Que tiene que ver con esta emocionalidad que contiene, que guarda, que cuida. Y la sombra de Cáncer por ahí es la ciclotimia, los cambios de humores. A veces rosa en ese saber íntimo y profundo de sus emociones, su subjetividad y también la subjetividad de los demás. Una de las sombras de Cáncer es la pedantería, a veces demasiada fantasía respecto a esa subjetividad para alimentar su subjetividad, el uso de la fantasía o la ilusión cargada emocionalmente como una verdad, y ese es su motor, ¿no? Que lo hace también, es el signo, se dice, más subjetivo de todos, ¿no? Me relaciono de acuerdo a lo que me gusta o no me gusta, y se produce a veces, bueno, esto de pedante, ser muy juicioso y muy crítico respecto a con quiénes me relaciono, quién está a la altura, ¿no? De estar en ese vínculo, si me gusta o no me gusta. El lado positivo, obviamente, aspecto lunar, son siempre contenedores, siempre cuidadores, siempre saben acompañar, siempre saben estar, escuchar. Pero en esa profunda conexión emocional, a veces se produce como sombra un gran muro, que a veces sucede mucho con las aguas también, salvo Piscis, que es desbordante, pero con Cáncer y con Escorpio suele aparecer esto, ¿no? Personas que solo en una gran intimidad son permeables, ¿no? Porque son muy impermeables. Pueden ser demasiado impermeables, tanto Cáncer como Escorpio, ¿no? Escorpio tenemos este arquetipo, es en sí el arquetipo de la transformación de la sombra en astrología, ¿no? Es la sombra, es el estadio de la sombra, Escorpio. La sombra en sentido de que es la invitación a explorar nuestra psiquis, nuestro inconsciente, nuestra memoria, aquello reprimido, aquello oculto, bueno, todo esto lo guarda Escorpio. Y eso negativamente es usar todo ese saber, esa intuición, ese conocer profundamente quién soy y quién es el otro, qué siente y qué piensa el otro, instintivamente también, en un gran manipulador, en un gran controlador. Una de las sombras de Escorpio es el vampiro, ¿no? Eso quiere decir que se alimenta de las energías de los otros. En aspectos psicológicos también, bueno, el vampiro es la representación de lo que psicológicamente llamamos complejo. El complejo funciona como un vampiro, nos quita energía, ¿no? Y es libre, es independiente y no está vivo ni muerto, está ahí, ¿no? Alimentándose. Bueno, a veces Escorpio tiene esta tendencia a inconscientemente manipular, controlar las situaciones por ese conocimiento intuitivo que tiene respecto a sus relaciones con los demás. Entonces se puede volver en un gran manipulador. Después tenemos la sombra de Aries. El arquetipo de Aries es el guerrero, ¿no? El conquistador. Obviamente uno de los aspectos sombríos de Aries es su característica a veces impulsiva, irreflexiva, con tal de ir a la conquista de lo que yo quiero y lo que yo deseo. Hay poca contemplación de las consecuencias, del daño que puede hacer ese movimiento impulsivo. Entonces se vuelve iracundo, se vuelve irracional, se vuelve muy reactivo. Todo lo que amenace no ir a esa conquista tiene que ser destruido o lo ve como una ofensa personal. Y no hay capacidad de reflexión, ¿no? Ese es uno de los grandes pecados a veces de esta impulsividad ariana, ¿no? Que en su aspecto positivo obviamente sabemos que es esto, ¿no? Es el movimiento, es la fuerza, es el motor, ¿no? De validar lo que yo quiero, quién yo soy, qué es lo que necesito, qué es lo que yo deseo, y poner la maquinaria en movimiento, mi ser en movimiento para que
ceder en las batallas y salir airoso, ¿no? Hay una gran potencia, una gran resistencia. Pero en la expresión de esa resistencia, de esa fuerza motora, expresiva, conquistadora que tiene Aries, a veces puede ser bastante dañina, hiriente, irreflexiva, no tener en cuenta las consecuencias, y en esa irreflexión también a veces peca de uno de los grandes pecados de la impulsividad ariana, de tropezar no 2, sino 3, 4, 5 veces con la misma piedra, por cabeza dura, por cabezón. Bueno, hemos hecho un pequeño y breve recorrido por las sombras de los signos. Hay un libro muy muy interesante de Elisenda Pamiés, se llama Astrología Arquetípica del Héroe y el Dragón, que les recomiendo mucho porque habla justamente de la expresión arquetípica de estos aspectos más profundamente. Muy interesante, muy sencillo para leer para aquellos que quieran adentrarse en la astrología. Es un libro que siempre recomendamos en la formación en nuestra escuela Numen en nivel inicial, porque es muy sencillo de leer, muy entendible, es una mirada bien arquetípica y habla, ¿no?, del juego de esto, de cómo el arquetipo se puede manifestar en su sombra y en sus luces, ¿no? Y cómo eso también implica una evolución, un desarrollo para la conciencia. También leerlo sirve para ver en qué estadio estamos también cada uno de nosotros a veces, ¿no? Qué arquetipo nos resuena más allá de nuestro signo, ¿no? Sino qué vivencias estamos necesitando. A veces necesitamos estar más guerreros, a veces más en búsqueda de equilibrio, a veces más en aspectos más creativos, más leoninos, ¿no? Hoy está resonando con el arquetipo fuertemente leonino, ¿no? Y sabemos que la sombra, estar atento a la sombra de Leo, que también están visibles, como decíamos en el capítulo anterior, ¿no? Porque es un aspecto de Leo que está en oposición, ¿no? O sea, tocado por la energía plutoniana en el Acuario, que Plutón es la sombra, ¿no? Entonces hay como una crisis creativa, pero que a la vez puede haber una necesidad, o esa crisis es una reafirmación necesaria de que la creatividad va a tener que ver con conectar y romper miedos, condicionamientos, ¿no?, propios, para expresarnos, para que esa expresión salga de lugares nuevos que amenacen, ¿no?, a algo ya conocido, a formas de ser, de estar, de expresar, que ya no condicen con mi profunda verdad, con mi profundo deseo, con mi profunda necesidad de expresar lo que siento, lo que quiero, lo que deseo y lo que quiero crear o proyectar. Así que bueno, en esa estamos en estos tiempos también. Acuérdense de escuchar los programas, de poner me gusta en el canal de YouTube de Radio Bicicleta, de comentar si tienen ganas de proponer temas. Suscríbanse al canal, escuchen los programas de la radio que están buenísimos. También los pueden escuchar por Spotify. Pueden visitar la página de nuestra escuela Numen, que empieza en septiembre el nuevo ciclo de astrología inicial. Tenemos talleres de mandalas, tenemos masterclasses, clases ya grabadas, seminarios para que ustedes puedan adentrarse mucho más en esto del lenguaje simbólico. Bueno, gracias a todos, nos vemos la próxima. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.